Saludos, el tema de hoy es triángulos. ¿Qué es un triángulo? En trigonometría es importante tener en cuenta cómo se clasifican los triángulos y cuáles son sus principales propiedades. Para ello hablaremos también de la clasificación de triángulos. Y los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Para esto utilizaremos un pequeño mapa conceptual. ¿Sí? Clasificación de los triángulos. Listo. En este lado colocaremos según la medida de sus lados y en este otro según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, se clasifica en equilátero, isósceles y escaleno. Según la medida de sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Vamos a describir cada uno de ellos con sus respectivas características y su dibujo. Para el equilátero, es aquel que tiene sus tres lados iguales. Vamos a insertar un triángulo con todas sus medidas iguales. Isósceles. Dos de sus lados son iguales y uno es desigual. Para el escaleno, ningún lado mide igual que otro. Todos sus lados son desiguales. Voy a hacer un triángulo de la siguiente manera. Y esto es un escaleno, ningún lado mide igual. Vamos a identificar que todos sus lados son iguales con estas dos linitas en sus lados. Esto quiere decir que dos de sus lados son iguales y uno desigual. Acá todos sus lados son iguales. Acá todos son desiguales. Para el triángulo acutángulo vamos a describir sus características donde todos sus ángulos internos, este triángulo lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Listo. Las características son que todos sus ángulos internos son agudos. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90. Entonces aquí voy a colocar que es menos de 90. Menos de 90 grados. Correcto. Vamos con el otro triángulo, que es el rectángulo.
el triángulo rectángulo es un ángulo recto o tiene un ángulo recto. ¿Sí? Su ángulo interno mide 90 grados. Vamos a dibujar un triángulo recto, más o menos así. Correcto. Aquí su ángulo tiene 90 grados y es recto. Obtusángulo. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados. Entonces mide más de 90 grados. Un triángulo que cumple estas características es un obtusángulo porque mide más de 90 grados. Es importante conocer la clasificación de los triángulos para poder pasar al siguiente tema, que es teorema de Pitágoras. Recordemos que los triángulos cumplen ciertas propiedades. Eso lo podemos revisar en la página de nuestro libro. Este ha sido el tema del día de hoy: triángulos, clasificación de triángulos. No olvidemos, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Gracias.